En términos generales, les queremos platicar que la plática se llama Estratos. Estratos es porque vamos a platicar un poquito de cómo interpretamos a la hora de diseñar una fachada, estos diferentes capas, estratos o velos que pueden suceder entre lo que está pasando en el exterior y el interior. Y un poquito la finalidad de hacer esto es para poder provocar diferentes experiencias en el usuario, sobre todo, un poquito con el paso del tiempo vamos a encontrar que, no sé por qué está corriendo la… Un poquito vamos a encontrar que en el despacho, conforme el tiempo va pasando, vamos acudiendo un poquito más a esta parte poética de la arquitectura, en donde sí es muy importante la relación del ser humano con el espacio interior, con la ergonometría y todos estos pequeños detalles. No me voy a detener mucho aquí, para los que no nos conocen, tenemos en la página web la línea del tiempo y podemos ver nuestra trayectoria desde el principio hasta el día de hoy, con todos los proyectos ahí especificados, con una calidad gráfica y con una manera de acudir a ellos bastante buena. En términos generales son 35 años de actividad y más de 125 proyectos realizados. Bueno, este es un poquito un esquema en donde estamos tratando de aterrizar los diferentes tipos de escalas con los que trabajamos en la oficina. En los últimos, sobre todo en la última década, hemos tenido oportunidad de trabajar desde arquitectura de interiores o desde diseño de objetos que podemos sostener en la palma de nuestra mano, hasta desarrollos de usos mixtos, como este último, por ejemplo, que tienen más de 100,000 metros cuadrados. Hemos hecho planeación urbana, entonces tenemos una perspectiva poco amplia respecto de cómo tratar el diseño de un objeto o de un desarrollo de escala mayor. Y nos vamos a concentrar hoy para platicarles acerca de lo que atiende al foro y las fachadas en 3 proyectos en específico. Les ponemos estas figuras que son figuras de los estratos de la piel, hacemos referencia a la biología de la epidermis, de la capa exterior de la piel, porque cuando empezamos a trabajar en la ponencia que estamos dando ahora, tuvimos la oportunidad de reflexionar un poquito acerca de cómo vemos la arquitectura y cómo vemos las fachadas, qué función tienen las fachadas en nuestra arquitectura. Si bien entendemos que la arquitectura es objeto, es espacio, es tiempo, siempre entendemos la arquitectura como un organismo vivo. Y si es un organismo vivo, pues es igual que nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, de ahí que entendemos que una fachada no necesariamente es una división absoluta y tajante entre el adentro y el afuera, sino que es más bien esta transición, membrana con un cierto grosor, con diferentes capas, que ayudan a filtrar y a mediar entre lo que está pasando adentro, lo que está pasando afuera de un edificio y cómo se habita ese edificio. Y entonces, al final, creo que lo que percibimos de una fachada es que la fachada es programa también, no nada más hay programa dentro del edificio y afuera del edificio, sino que en esta transición. Ok, les vamos a presentar este primer proyecto, es BITR, es un edificio preexistente que estaba en la disyuntiva el propietario de cómo podía poder aprovechar ese edificio para ya no transportarse, está en Avenida de las Palmas y Sierra Vertientes. Su idea era cómo no poder transportarse todos los días a su oficina y la idea era tener la recuperación del edificio de tal forma en que se pudiera aprovechar estos tiempos. ¿Qué pasa con el proyecto en particular? Estaba rodeado de un jardín increíble. Nuestra preocupación principal en ese momento era cómo poder lograr que en lugar de tener una fachada que tuviera exceso en vidrio, pudiéramos tener otros materiales que fueran un poquito menos reflectantes, que pudieran permitirnos la posibilidad de que se conviviera un poquito más con la naturaleza. Había ciertos elementos dentro del proyecto que además hacían que estas terrazas y estos balcones pudieran acudir a estas especies naturales, inclusive en algunos puntos hasta para poder tocarlas.
Y entonces lo que hicimos fue acudir a la innovación, pero combinando dos cosas. Una de ellas era un material muy nuevo, que es unas fibras de plástico. Estas fibras de plástico es un PVC de 5 milímetros y se aplicó de una manera muy artesanal. Esa es la parte en donde estamos haciendo la diferencia. ¿Qué pasa? Que a final del camino este proceso, voy a ver si se puede volver a pasar las diferentes imágenes, nos permitió que la fachada se pudiera coser, en lugar de que la fachada se construyera de una manera con alta tecnología, y entonces hubo mucha comunicación con los artesanos que la cosían, con el que los dirigía, de cómo íbamos a solucionar estas líneas muy finas de placas de metal, de cómo íbamos a solucionar también en este caso la estructura para poder hacer esta fachada en donde se cosiera y entonces jugar con ciertos elementos de color que, si se fijan, fue muy atinado porque tenemos una combinación de verdes que hace muy cinético el espacio. Conforme lo vas viviendo en el interior, vas pudiendo disfrutar de las especies. Y aquí tenemos algunas imágenes de cómo se forman bloques, que eso se cosen de una manera, los barandales cómo se cosen de otra manera, y voy a pasar al siguiente proyecto porque si no nos va a ganar un poquito el tiempo. Ahí se ve un poquito la convivencia de la planta natural con algunos de los espacios. Luego, en el caso de Montes Urales 125, también está en Las Lomas. Tuvimos la oportunidad también de rehacer un edificio preexistente, fue un trámite con la autoridad del LIMBA de alrededor de casi año y medio para que nos los pudieran autorizar. En este caso en particular es hoy nuestra sede y es otra vez un juego en donde estos velos que hicimos de metal, que estos sí ya son mallas un poquito más vistas, cómo estaban conviviendo en las verticales con estas placas horizontales muy depuradas y muy limpias, para poder hacer sobre todo un efecto muy particular, que era lograr que de día la fachada se viera como una fachada muy moderna, que transmitiera que es una arquitectura contemporánea, vanguardista, pero que por la noche se pudiera ver el cascarón del edificio como era originalmente, que es esta sombra blanca que se ve. Eso provoca también en el interior pues diferentes usos. Por ejemplo, en este corte que tenemos de este lado podemos ver que el simple hecho de tener una malla te da la sensación de que estás confinado pero a la vez afuera, con una triple altura, cuando realmente estás al exterior. Ese tipo de sensaciones las estudiamos mucho y las cuidamos mucho. Aquí podemos ver también esta parte en donde también se logra también a través de la malla de metal esta convivencia con los árboles, se meten a la propiedad, también forman una serie de pantallas que de día le dan un atractivo también muy dinámico, en cierto sentido cinético, desde donde lo ves, y también el tema de las mallas nos da un sentido de protección. Esta casa está muy a la calle, está muy a la mano y siempre estábamos con la inquietud de estar protegidos, de que no tuviéramos un problema de seguridad. Ese tipo de cosas se resolvieron con estas soluciones. Bueno, yo les voy a platicar de este edificio que tiene 24 viviendas, que está en la colonia Condesa. Está en una manzana, además está en una barrio y colonia que tiene una actividad muy intensa, está en una manzana muy peculiar que es donde estaba el Plaza Condesa. Si alguien se ha dado una vuelta recientemente, se darán cuenta que ya no hay Plaza Condesa y tiene colindante una casa catalogada. Entonces, la fachada de este edificio tenía diferentes tareas. Una, conversar con el edificio lateral que está protegido y que siempre va a estar ahí durante muchos, muchos años. Y por otro lado, tenía el cometido de poder mediar entre la ciudad, que es muy intensa, y la intimidad de la vivienda, ¿no? Entonces, como podrán ver en el primer corte por fachada, hicimos un gesto de vacío y la fachada tiene un tratamiento muy distinto, que es la que colinda con la casa catalogada, mientras que los cortes por fachada 2, 3, 4 ya hablan de cómo interactúa la vivienda directamente con la ciudad y a veces con diferentes texturas, ¿no? En algunos puntos con una pantalla metálica,
que permite esta intimidad adentro de las viviendas, pero en otros puntos con balcones y terrazas que permiten dialogar con el árbol que está de frente y poder contagiar la vegetación de la calle y la vegetación del edificio con las viviendas. Nos interesó mucho hacer estos dibujos en donde no nada más vemos la forma del edificio y su solución técnica, sino también cómo se vive, cómo se usa. Al final creemos que eso es lo que tiene que hacer una fachada, mediar entre la ciudad, la vivienda y lo que está en medio, ¿no? O sea, entonces, y por último, les mostramos rapidísimamente este proyecto que hoy no está construido, es el único de los proyectos que traemos, nada más traemos unas imágenes como previas, que estamos trabajando, estamos muy entusiasmados en la oficina, que tiene esta fachada que estamos justamente solucionando ahora y que esperamos que en algún próximo evento podamos compartirles. Y es todo. Gracias. Nos encargaste. Nos dijiste que si no nos bajabas. Muy agradecido. Bueno, ¿alguna pregunta del público presente? Tengo un comentario del público de la web. Gran despacho. Tuve la fortuna laboral de trabajar con este gran equipo de Arquis. No voy a dar el nombre, después en privado. Jacobo, Jaime, pero no contaron un detalle que me pareció clave. ¿Qué material usaron en los cables? ¿Qué material usaron en los cables? El material es un vinil, son filamentos de plástico, por decir así. PVC. Sí, que tiene ciertas características, por ejemplo, tiene una protección UV, tiene un antioxidante. Como nos encargaste mucho ser muy puntuales, no quise extenderme, pero vale la pena hacer dos reflexiones ahora en las preguntas y dos comentarios que creo que al público le van a impresionar mucho. El primero es que este material no se había utilizado en fachadas exteriores. Toda la gente lo ha utilizado en fachadas exteriores solamente para proyectos efímeros. En nuestro caso, estamos utilizando por primera vez en un proyecto que convive todo el tiempo en la parte exterior y gracias a Dios, hoy en día, después de 4 o 5 años, está impecable. Estos filamentos, es el segundo, cuando nosotros lo hacemos como una especie de tipo barandal, en donde se hace solamente la tensión, hazte de cuenta que pues sí, el amarre, por decir así, el regreso y tal, funcionan de una manera. Pero cuando viene el bloque, que es un bloque que alcanzaron a ver que tiene un juego de color y ese bloque es filamento por filamento. Y es tan fuerte el efecto de filamento que para sorpresa del público torció la estructura metálica. Y llegó un momento en que los vidrios de cerca del bloque se tronaron. Tú querías que habláramos de los fracasos, ¿no? Claro. Y cuando hablamos con el calculista nos dijo, oye, es que pues, ¿cómo puedo calcular qué tan duro le va a ser el cuate a esto, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, se resolvió solamente aflojándolos un poquito, cambiamos los vidrios, nunca pasó nada, ha pasado ya 2 o 3 sismos, uno grande y 2 pequeños, pero está en perfectas condiciones. Entonces, esa es la parte interesante y la parte rica de probar una fórmula nueva de hacer fachada. Sí, que vale la pena apuntar que son cables muy similares a los que se usan para tejer las sillas Acapulco, que en el mobiliario se han experimentado muchísimo, pero los que tienen las sillas Acapulco, cada uno de estos cables tiene una dureza específica. Este es de dureza 75, por ejemplo, y un espesor de 5 milímetros. Pero además, antes también se hacían con un alma como de cable de acero, y ahora es PVC sólido. Solo PVC. Entonces, Una última pregunta y te pido si la puedes responder brevemente porque da para mucho seguro, de Karina Ostoich. Dice, si pueden ampliar sobre la costura de los paneles. Sí, de los filamentos. Sí, lo que pasa es que, como les decía, hay 2 formas de hacerlo. Una de las formas es
que cuando vas a hacer solamente una sola piel y no los bloques, haces el cordón es un cordón que no tiene interrupciones, tú lo cortas en cuanto tú quieres, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que haces el tirón, haces el amarre abajo y vas calculando o con la inclinación que quieres o en vertical tal, vas tejiendo esa parte. Cuando viene la parte complicada es cuando esos filamentos los haces solos y tiras de arriba hacia abajo y tienes que coser uno por uno, cosa que también tuvimos que hacer. Y el secreto en dónde está, si alguno de ustedes tiene oportunidad de ir a verlo, es que tú no notas en dónde están esas costuras y tú no sientes en dónde está toda esa parte. Logramos una fórmula de cómo, es como muy quirúrgico el tema, ¿no? Porque logramos cómo ocultar para que tú no sientas eso y tú nada más ves los cables tensados. Muy artesanal. Como tal. Y lo que se vuelve también muy complicado es que como es continuo y no vas amarrando y cortando, sino que lo vas continuando, el amarre te determina qué separación hay con la siguiente tensión y la siguiente. Y entonces ahí también tiene que ver qué tanta fuerza y tanta tensión. Me hace acordar a como mi abuela me tejía una bufanda, porque Sí, es un sí, tejido, sí. Sí. La última pregunta. ¿El material usado es especial para esto o han No. usado algo de mercado? No, como dijo Jaime, se utilizó en la Lo perdí. silla Acapulco, que yo creo que todo el mundo conoce, que es esta silla. De hecho, cuando yo pensé y platicamos de cómo hacer esto la primera vez, dijimos, oye, pues, si la silla carga a una persona cuando se sienta y no se cae, ¿cómo poder tener un espacio de transición entre el interior y el exterior, donde tú puedas caminar sintiéndote con toda seguridad? Que si botas contra la fachada, que si botas contra la piel de plástico, no te caes, te contiene, y de ahí es de donde nace. Sí, es un producto industrial, o sea, industrializado. Yo nunca lo he visto en una fachada permanente, lo he visto muchas veces aplicado en mobiliario y en arquitectura efímera, pero… ¿Por qué no has visto la arquitectura de Micha? La Arquitectonic. Bueno, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. Agradecerles, Jacobo, Jaime, me encanta. Algo que quisiera quizá editorializarles, como empezaron, ¿no? Es un tejido, ¿no? Y me encanta que el tejido que presentan como gráfico se termina siendo físicamente, ¿no? Lo están llevando. Y creo que eso es algo muy interesante, ¿no? O sea, llevar estos materiales a otro nivel y cómo este tejido nos permite hacer una actualización de un edificio existente que a lo mejor no tenía esas características de asoleamiento, ¿no? Tenemos hoy un clima diferente, pero también de seguridad. Hoy tenemos un clima social diferente. Entonces, me encanta esa analogía de esa nueva piel que le están dando. Sí, Muchas muy gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.